Muy buenas noches. Como todos los jueves, estamos hoy disfrutando de una nueva temática, de aquellas palabras que oímos, usamos, pero a veces no nos detenemos a ver la gran profundidad que tienen y lo que puede ocasionar en nuestra vida. Estamos muy contentos con todo el interactuar que estamos teniendo cada día con más personas, pero definitivamente es con lo que se construye el futuro, es con lo que se comprende la vida y no hay cosa más interesante que poder encontrar una paz sostenible en medio de la tormenta o como dicen algunos líderes y algunos neurocoaches, es aprender a danzar bajo la tormenta. De manera que en esta noche vamos a introducirnos a un tema que aparentemente podría no traer mucha motivación, pero que en la medida en que nosotros podamos eh, comprenderlo, vamos a darnos cuenta de las profundidades que tiene el llevar esto a nuestra vida y ver cómo nuestra vida en nuestro mundo externo va cambiando y mayor aún la relación con él. Y hoy vamos a hablar de coherencia. Y como siempre vamos a comenzar definiendo un poco qué es coherencia. Coherencia es la relación, conexión, unión lógica, consecuente y equilibrada entre dos o más elementos. Y quisiera repetirla, quiero que la entendamos. Es una relación, una conexión y una unión equilibrada, lógica, consecuente entre dos o más elementos. Y en este caso, esa coherencia vamos a mirarla desde nuestro mundo interior. Para que una persona sea coherente, se requiere comprender cómo evaluar y mirar esa conexión, ese equilibrio, esa unidad, eh, ese interactuar entre los elementos que constituyen al ser humano. Y algo que con frecuencia hablamos es que al escuchar la pregunta ¿quién eres? Siempre nos vamos a ese referente de la profesión o de la familia, lo social, pero no podemos definir quiénes somos, qué es el ser humano, cómo está conformado, cómo está diseñado. Y esto es importante porque si no sabemos cómo estamos diseñados y cómo tenemos ese potencial de poder ir a ese equilibrio, no vamos a poder sacar eh, todas la plenitud de lo que hay dentro nuestro. Por eso vamos a mirar hoy lo que es la coherencia del ser humano. Y el primer resultado de una persona coherente es credibilidad. ¿Y por qué una persona tiene credibilidad con todos los efectos que esto produce en una persona que es creíble, que es confiable? Eh, el primero de ellos es que una persona coherente es una persona que tiene consecuencia. ¿Qué es una persona consecuente? Es aquella persona que su forma de pensar, su forma de sentir, su forma de hablar y su forma de actuar son coherentes, o sea, equilibradas. Lo que pienso y siento es lo mismo que digo y hago. Y si esto logro que se vuelva sostenible, entonces me empieza a dar credibilidad, seguridad y nutre mis relaciones. Genera que mis relaciones se vuelvan relaciones significativas. El segundo aspecto de la coherencia es la trascendencia.
porque una persona que es trascendente es una persona que deja huella. ¿Y cómo no disfrutar el poder eh, agregar valor a otras personas, ser influyente, poder trascender? Y esa es una característica de los líderes. Podemos ver cómo las personas que trascendieron fueron personas que precisamente pudieron demostrar una coherencia. Y esto hay unos exponentes muy especiales, ¿no? Está Winston Churchill, está Abraham Lincoln, está Martin Luther King, Nelson Mandela, la Madre Teresa de Calcuta. Eran personas que lo que pensaban y sentían era lo mismo que decían y hacían siempre. De manera que, eh, ¿cómo llevar esto nosotros a nuestra vida? Qué bueno trascender y sobre todo trascender en nuestros hijos, nietos, en nuestra familia, en nuestras relaciones sociales, laborales, aún políticas. Y todos tenemos la posibilidad de ser personas eh, que podamos desarrollar trascendencia. Y todo esto obviamente es basado en principios y valores eternos, de valores universales, de valores morales. El cuarto aspecto sería la vigencia, o sea, la persona que logra entrar en este campo de ser consecuente y de ser trascendente, basado en principios y valores, siempre será vigente. Son las cosas que no son modificables. El ser respetuoso, el tener valores éticos, el tener sinceridad, honestidad. eh, Hay tantas, ser paciente, todas estas son características que son vigentes, nunca podrán pasar. Y por el contrario, entre más caos hay en el mundo, entre más corrupción hay en el mundo, entre más dificultad hay en nuestro momento histórico, mayor necesidad hay de que este tipo de elementos de la coherencia se hagan vigentes y visibles en nuestra vida. Luego aparece otro aspecto que se llama la dependencia. O sea, que nosotros constantemente en la vida podamos depender de esos principios y valores, podamos depender de esos no negociables y podamos depender de esta serie de elementos, manteniendo ese equilibrio de la coherencia en nuestra vida, una vida coherente. Eh, y al final de todo este resumen que hemos hecho hoy, pues vamos a terminar entendiendo que el, el resultado más importante es desarrollar un liderazgo responsable. Y es imposible no nombrar aquí la persona que tuvo estos elementos toda su vida. Y ese es el modelo de liderazgo eh, que es insuperable. Y es precisamente el liderazgo y el legado que dejó Jesús. Cuando Él muestra su liderazgo, no hay ningún momento de su vida que haya sido inconsecuente. Siempre fue consecuente. Lo que pensaba y sentía era lo mismo que decía y hacía siempre. Por eso es el modelo ideal. Pero volviendo a la coherencia del ser humano en nuestro interior, entonces a veces uno le pregunta o en cualquier espacio, ¿cuáles son las tres áreas vitales del ser humano? Y resulta que las tres áreas son el cuerpo físico, el área psicológica y el área espiritual. Son los tres ejes de la coherencia. O sea, lo que yo
vivo en mi salud física, en mi salud psicológica y en mi salud espiritual, es lo que conforman la coherencia, es lo que nos lleva a poder ir a ese nivel de ser un hombre o un ser coherente. Eh, Esto está al alcance de todos, solamente que hay que capacitarnos. Lo más importante en la vida es capacitarnos, y con un respeto profundo yo estaría hoy eh, invitándolos a que nos preguntemos cuánto de nuestro tiempo diario lo utilizamos en capacitarnos. Le compartía hoy a alguien que cuando me fui a vivir a Argentina, acá quedó una biblioteca de más de 1000 libros, y después de 10 años, cuando regresé de Argentina, allá quedó una biblioteca bastante parecida. Y llevo menos de un año aquí y pueden ver a mis espaldas cómo empieza a crecer otra biblioteca, porque me he dado cuenta que lo que más nos lleva a crecer es a través de capacitarnos, de aprender, pero en conceptos fáciles de aprender que están al alcance de todo. Los conceptos simples son los conceptos más importantes para construir vida. Estamos por lanzar una serie de seminarios y de enseñanzas muy especiales, y de esta riqueza tan grande que hay de este océano. eh, a veces uno dice, ¿qué comparto? Y uno de ellos es, sí es posible ser feliz. No es difícil ser feliz, pero hay que aprenderlo. Creo que el comienzo de esta capacitación puede iniciarse en entender cuáles son las áreas de la salud física, de la salud psicológica y de la salud espiritual. Y entonces vamos a hablar un poco inicialmente del área física. El área física, aunque la conocemos, está basada en los hábitos, 100% en los hábitos. Y entonces entender que, por ejemplo, el mayor alimento del cerebro es el agua. El 85% de nuestro cerebro es agua, y es con lo que sentimos, pensamos, decidimos, nos relacionamos. Debemos amar a nuestro cerebro y cuidarlo. ¿Cuál es el peor enemigo del cerebro? El azúcar y el trigo son los dos principales enemigos. Y así pudiéramos aquí dedicarnos toda la noche a hablar de la salud solamente del cerebro. Pero también hay otro elemento que es el sueño. El sueño debe ser sueño reparador y debemos tener por lo menos 8 horas de sueño. La parte de gestión emocional, de cómo no vivir gobernado por las emociones, sino desarrollar inteligencia emocional. Este concepto que activó las neurociencias hace unos 20 años y que es tan importante. Eh, También el tipo de alimentación. El doctor Dan Colbert es un médico muy importante y trascendente en la Florida, en los Estados Unidos, y él habla de que hay dos tipos de alimentos: hay alimentos vivos y alimentos muertos. ¿Y en qué consiste eso? Los alimentos vivos son aquellos a los que no se le han agregado químicos, vienen de forma natural para ser preparados. Absolutamente todos los elementos dentro de ese diseño espectacular que tenemos eh, para poder tener una alimentación sana, una alimentación orgánica. Voy a contarles algo. Hemos oído hablar de los
Elementos transgénicos, las frutas transgénicas, por ejemplo, tienen una característica y es que los transgénicos no traen semilla. Y toda fruta que abras y no tenga semilla, la naranja, el limón, la mandarina, quiere decir que han sido manipulados genéticamente y tienen una gran pérdida enorme de su parte nutricional, solo que son más grandes, pesan más y entonces producen mucho más dinero. Y a los agricultores no les queda la semilla para poder volver a sembrar, entonces les toca ir a comprar semilla. Todo se trata de dinero en la corrupción que vivimos a gran escala. Y así podría hablarles de muchas cosas. Pero ¿cuáles son los alimentos muertos? Pues todos los que traen químicos, los enlatados, los que traen adictivos, los que vienen empacados en envases, todo esto, porque de alguna manera bien sencilla vemos cómo los hombres de antes eran personas que llegaban a una edad importante, la salud era mejor. Y entonces, ¿qué nos impide comer natural? Y así podríamos seguir mirando otra serie de elementos para la salud física. Aún se podría dar todo un seminario entero de esto. Pero pasemos a la salud psicológica. El área psicológica tiene eh, tres elementos que al unirnos nos lleva a la coherencia. Y lo mencionábamos, y es la calidad de nuestro pensamiento. En otros programas, otras intervenciones hemos hablado de esa cualidad tan especial que tiene el ser humano y tan poco llevada a la práctica y al aprendizaje, de estar pensando en lo que pensamos y poder decidir si acepto o no acepto ese pensamiento y de esta manera ayudarle a la segunda área que son las emociones. Y la tercera área es la voluntad, la parte evolutiva del ser humano. O sea, cómo tomo decisiones. Ya habíamos hablado atrás, en otro momento, de decisiones. Mira cómo todo esto se va uniendo. Y entonces pienso, siento y actúo. Eso se llama alma. Y por eso Carl Jung siempre nos ha trascendido con un mensaje que dice que si nuestro consciente no conoce al inconsciente, el inconsciente manejará nuestra vida y la llamaremos destino. Por eso es muy importante ir descubriendo cómo piensa nuestro cerebro, cómo maneja las emociones, cómo interpreta el escenario exterior. Trabajando con algunas parejas, eh, hemos aprendido de que conflicto no es pelea. Entonces, la sola interpretación de que conflicto es ya un área tensa, se arman las peleas. Si aprendiéramos eso de que los seres humanos somos libres para expresar ideas, para expresar aquellas cosas que nosotros eh, deseamos plantear, es un derecho que todos tenemos, solo que hay que aprender a hacerlo de una manera adecuada o asertiva. Entonces, mira cómo hay tanto por trabajar, por entender cómo es que está diseñada la vida y no vivir esclavos del mundo externo. En el área espiritual también hay tres factores importantes dentro de la coherencia y esos elementos están frente a la necesidad de trascender. Todos los seres humanos en la tierra necesitamos trascender y hay una búsqueda. Y con todo respeto lo digo por las personas que sean agnósticas o sean ateas, pero tengo autoridad como médico para expresarlo. Cuando he visto personas que han sido radicalmente ateos o agnósticos y han llegado a un momento premortem, han llegado con un infarto gravísimo o con un accidente,
son personas que yo las he escuchado pidiéndole a Dios ayuda. En algún momento de nuestra vida que nos veamos bien llevados al extremo, vamos a necesitar trascender. Vamos a darnos cuenta que los seres humanos no podemos resolverlo todo, ni, ni cuando tengamos la mejor actitud de ayudar, no vamos a poder siempre resolver en una ayuda efectiva. Por eso, la gran pregunta es esta: ¿por qué tenemos que esperar llegar a esos límites para explorar qué es el trascender? Y trascender también correctamente. Y en este campo, pues inevitablemente tenemos que hablar de algo que se llama la fe activa. Y absolutamente todos los seres humanos tienen fe. El punto es dónde la están colocando. Cuando la fe se coloca en cosas temporales y que un día se van a acabar, quiere decir que el día que eso se acabe, entonces se acaba el poder de la fe en nuestra vida. Miremos cómo hay culturas, por decir algo, si vamos al Machu Picchu y vemos allá algunas culturas que viven allí alrededor del lago Titicaca. Ellos tienen esa fe puesta en el dios sol, en el dios viento y en el dios agua y otra serie de elementos, y desde allí viven su trascendencia. Si vamos al África, entonces nos encontramos los rituales de tambores y otras cosas, buscando a Changó, a Yemayá o a cualquiera de sus dioses. Y así podemos seguir viajando por todo nuestro planeta y vamos encontrando diferentes culturas, religiones, filosofías, pero de alguna manera, ¿por qué no evaluar los resultados de ese tipo de fe? Y la motivación de traer esto acá, que tiene que ver directamente con la coherencia, que no puede haber coherencia completa si no miramos esos tres aspectos de espíritu, alma y cuerpo, o espíritu y área psicológica y nuestra área física. Entonces es una pregunta para explorarla y mirarla de una forma bien interesante, y es, ¿cuál es mi fe? ¿Mi fe es activa? ¿Mi fe es coherente? ¿Mi fe es sostenible, es sustentable? Y si tengo fe, ¿cómo la estoy ejerciendo? ¿Cómo estoy interactuando desde ese lado? De manera que la fe activa tiene dos características que quizá les va a parecer bastante extrañas, pero que son demasiado importantes. El primer elemento de la fe es tener certeza. Para poder tener fe, yo tengo que mirar que aquello en lo que yo estoy colocando mi fe me da una certeza total, completa. Y el otro elemento es la convicción. ¿Por qué la fe es tan importante como núcleo de la coherencia en la vida? Porque certeza quiere decir no tener dudas y coherencia quiere decir no tener miedo. Y alguien me puede decir, no, pero ya hablar de que la vida se puede vivir sin dudas y sin miedo, eso ya es una utopía. Yo no estoy hablando de que esto se pueda llegar al 100%, pero cuando se aprende la consecuencia y la convicción y la entrenamos, se logran altos niveles de paz interior. Por eso una fe activa es uno de los elementos necesarios y trascendentes que necesitamos para ser felices. Y cuando nosotros podemos hacer un resumen de todo lo que hemos hablado aquí, eh, nos damos cuenta que eso es coherencia.
Entonces, después de haber revisado toda esta parte, eh, ¿qué tan libres somos? Alguien podría decir, pero pues es que yo no estoy en la cárcel. No me refiero a eso. ¿Qué cosas te quitan la paz? Las deudas, los conflictos relacionales no resueltos, eh, tantas circunstancias que tenemos que sortear cada día. Y aquí aparece otra cosa en el escenario que ya tenemos que empezar a descubrir si queremos una vida mucho mejor. Y es empezar a ser sinceros, a decirnos la verdad, a ser vulnerables con nosotros mismos y poder mirar qué cosas son inconsecuentes en mi vida. Entramos ya al terreno del diagnóstico, al terreno de la intervención, al terreno de poder construir. Y entonces, en este sentido, es revisar cuáles son los principios y valores en los que yo creo, qué tanto los defiendo. Sí podría llamarle no negociables, no negociables. Por ejemplo, por mucho dinero que yo esté necesitando, alcanzaría a entrar en el nivel de robar. Y robar no necesariamente es ir y atracar un banco o no, hay muchas maneras de robar. Eh, a veces podemos robar el tiempo laboral a las empresas que nos han abierto esa oportunidad de trabajar. Y entonces en horas laborables me meto a las redes sociales, me meto a otro lado. Entonces estoy robando el tiempo laboral. ¿Qué decir con los impuestos? Yo no estoy defendiendo aquí los impuestos, y menos en mi país que son tan desproporcionados. Pero si es algo legal y yo lo estoy justificando con la ilegalidad, de alguna forma también no estoy siendo honesto. Así podríamos hablar de tantas cosas. ¿Qué incoherencias tengo en mi familia? Pero sobre todo, ¿qué incoherencias puedo encontrar en la relación conmigo mismo o qué incoherencias puedo encontrar en mi relación con mi fe o con Dios, según como sea tu cosmovisión? ¿No creen que vale la pena, después de hacer este recorrido, de no perdernos la oportunidad enorme, gigante, poderosa de descubrir cuáles son las incoherencias en nuestra vida y a partir de entrar a intervenirlas, entendiendo que son oportunidades de mejoramiento? ¿Con qué frecuencia que encontramos diciendo, no, es que yo soy perezoso, es que yo no nací para ser ordenado, es que yo soy muy mal administrador, yo creo que nunca voy a salir de deudas, es que yo he sido muy de malas en las relaciones? ¿Usted cree que todo eso tiene coherencia? Claro que todos los seres humanos nos equivocamos y tenemos defectos y tenemos cantidades de cosas, tanto que aquellos que manejan unos liderazgos trascendentes le dicen, dése la oportunidad de equivocarse. Entre más se equivoque, más rápido va a poder iniciar procesos de crecimiento y de desarrollo. Qué bueno hacer un alto en la vida y poder uno evaluar toda esta serie de cosas, evaluar toda esta serie de elementos y elementos de los cuales vamos a seguir hablando y vamos aún a crear algunos talleres, seminarios, cosas demasiado interesantes. Si uno quiere en la vida ser libre, si uno quiere en la vida poder sentirse realizado, tiene que
decidirse y determinarse a evaluar los pasos para una vida coherente. Como les mencionaba ahora, mm, nunca podremos llegar a la coherencia perfecta, nunca podremos llegar a ese nivel por nosotros mismos, pero sí podremos mejorar muchísimo con la práctica, conocimiento y disfrute aún de los principios y valores con que se construye la vida. De manera que cuando uno hace un alto en esta loca carrera de este mundo cada día más estresado y más complejo, empieza uno a ir a otro nivel. No hay otra forma de ir a otro nivel en la calidad de vida. Creo que es bien interesante tomarnos ese alto y poder vivir algo que he llamado una libertad sostenible, poder tener altibajos, pero vuelve uno a ese nivel. Quería motivarte también a que pensáramos qué decisión vas a tomar hoy. ¿La vas a colocar por escrito? Esa decisión, ¿con qué elementos la vas a trabajar? ¿Cada cuánto vas a evaluarla? Así sean cosas que aparentemente sean incómodas, las vamos a disfrutar. El ser humano necesita algo que se llama recompensas. Y las recompensas van bastante enfocadas en ese sentido de colocarme logros. No tienen ni idea lo espectacular que es uno recompensarse, darse esos regalos de decir, wow, lo hiciste bien. Y lo hiciste por los rieles correctos. Yo aquí podría quedarme días y quizá años contando infinidad de historias de las personas que estaban en los momentos más desfavorables en su vida. Personas aún que fueron habitantes de calle, personas que quedaron en bancarrotas completas, totales, y que hoy en día son personas que salieron adelante. Esto está, créame, esto está disponible para toda persona que quiera ir a otro nivel de vida. Tristemente nos han convencido que ir a otro nivel de vida es tener otro estatus financiero social, y eso no es tener calidad de vida. La calidad de vida, si está soportada sobre el dinero, pues es una mirada muy miope, muy corta. Lo he mencionado en otros momentos, en otros instantes, que el dinero todos lo necesitamos, pero es un medio, no puede ser un fin. Cuando mi mente está con el signo de pesos todo el tiempo, como Rico MacPato, entonces eso me bloquea, me produce neblina cerebral para poder ir a proyectos verdaderamente trascendentes, importantes. Otro de los aspectos que podríamos preguntarlos en esta noche es, ¿qué cosas hay dentro mío que puedan generarle valor a otras personas? ¿Qué puedo yo aportar a otras personas para que también su vida mejore y crezca? Y, por ejemplo, la persona que tiene como objetivo el dinero enseguida dice, voy a encontrar qué elementos hay dentro mío para poderlos vender, para poder ponerles precio. Yo voy y te ayudo, pero ¿yo qué gano? Es una mentalidad egocéntrica, mezquina, egoísta, que lleva a la persona a vivir en esa esclavitud. El egoísmo es una de las cosas destructivas, dañinas, donde usualmente las personas mueren solas, terminan solas en su vida. Zig Ziglar es uno de los autores de libros de liderazgo muy conocido,
Él tiene un libro que dice, nos vemos en la cima, y tiene otros similares, pero en uno de sus libros él describe que aquel que llega al triunfo en la vida en cualquier aspecto, pero llega solo a ese triunfo, ha conquistado un gran fracaso. Porque para llegar a ese nivel de triunfo él necesitó de mucha gente en su vida. Y si llegó solo, ha sido un egoísta. Tal vez lo comentaba en algún momento que en una de las conferencias que estaba dando en mi ciudad de origen, en Popayán, eh, se me fue acercando un hombre ya anciano, un poco encorvado, y en la medida en que se iba acercando, fui reconociendo quién era. Y se acerca y con la voz un poco temblorosa me dice, ¿usted sabe quién soy yo? Y yo con algo de lágrimas en mis ojos le decía así, ¿cómo no voy a acordarme de mi profesor de inglés, de mi profesor fulano de tal? Le agradezco en el alma porque usted ayudó a formar mi carácter, ayudó a formar mi caminar en la vida y para mí es un honor que haya venido a esta conferencia. Le di un abrazo. Caminamos una vida tan veloz que aún se nos olvida quiénes fueron las personas que colocaron un granito de arena en nuestra vida. Y eso también es incoherencia. Y aparte de esto, ¿qué decir de nuestros padres? ¿Cuántos ancianos están abandonados? Cuando nuestros padres se han equivocado, con frecuencia nos quedamos solamente mirando eso, el punto negro en la pared blanca. Y en esto, para mí es inevitable poder llevarlos a una reflexión, y es que al juzgar a nuestros padres, conocimos qué tipo de infancia tuvieron, por qué nuestros padres se equivocan. Pero créame que con muy pocas excepciones, nuestros padres nos entregaron lo que tuvieron para dar. Aquellas cosas que no nos dieron es porque no las tenían dentro, porque no las aprendieron, porque no fueron formados, porque no fueron enseñados. Juzgar es muy fácil y juzgar hace parte de la incoherencia. ¿Por qué cuando juzgamos a alguien y lo calificamos, no usamos los mismos parámetros para juzgarnos a nosotros mismos? Debemos separar el juicio de la evaluación con amor, porque el juicio es sentarnos en una silla y dictar sentencia y acusar sin revisar primero lo que hay en nuestro interior. ¿Será que tengo autoridad moral para poder emitir un juicio hacia otro sin conocer cuál fue su historia de vida, su realidad, su momento? Por eso enseño mucho que el polo opuesto del juicio es la contemplación indagativa. No es mirar, juzgar y reaccionar y dictar sentencias. Es contemplar para comprender. Y cuando uno comprende, le nace ese sentimiento de ayudar. Y cuando somos capaces de ayudar con un sentimiento auténtico y genuino desde nuestro corazón, eso se llama amar al prójimo. Este campo de la coherencia es tan amplio como lo han sido los otros elementos y aspectos que hemos manejado en
en las otras conferencias anteriores. Y entonces nos vamos encontrando y vamos descubriendo cómo la vida pasa a una velocidad vertiginosa que no nos permite detenernos a capacitarnos, a aprender, a disfrutar y a deleitarnos de construir la vida con los ladrillos correctos, con los elementos correctos. Y nunca me cansaré de motivar para que construyamos el futuro. Si nosotros no construimos el futuro y construimos, desarrollamos esa vida, entonces otros nos involucrarán en su historia de vida. Steve Jobs era uno de los que decía, si usted no construye su futuro, otros lo van a involucrar como un elemento de ayuda para que construya el futuro de otros. Obviamente lo hacía más desde la mirada empresarial y laboral, pero esto es real. ¿Yo con qué autoridad puedo ayudar a otros si por dentro estoy vacío? Creo que cada instante y cada elemento de nuestra vida nos permite evaluar si estamos siendo coherentes o incoherentes. Voy a confesarme, uno de los momentos más confrontadores para mí es cuando llegamos a un semáforo y aparece toda esta cantidad de chicos a querer lavar el parabrisas o una otra persona pidiéndole una limosna, una moneda. Y sobre esto hay tantos conceptos encontrados. Alguien dice que cuando uno baja la ventanilla del auto y entrega una moneda, lo que le está diciendo al otro es lo que tú te mereces. Sigue aquí en esta esquina pidiendo limosna porque es lo que tú eres. Cuando una persona ni siquiera mira al que viene a pedir una moneda, sino que es como no sea insolente ni se le ocurra acercarse a mí, todo eso son elementos diagnósticos de lo que hay en nuestro interior. Y podemos irnos al otro extremo. Entonces tengo que andar con unas bolsas enormes de monedas para darle a todo aquel que se acerca. Buscar equilibrio se llama coherencia. De manera que este término de coherencia en nuestra vida es la plataforma de exploración de todas las áreas de nuestra vida. Es la forma nuevamente en esta parte final de mirar esa relación y esa conexión y esa unión lógica, consecuente y equilibrada de cada uno de los elementos de nuestra vida. Espero que a través de esta reflexión podamos salir hoy con determinaciones perfectas, correctas, de decir, opto por iniciar una nueva faceta en mi vida a través de evaluar, contemplar y disfrutar cómo crecer en coherencia, eliminando las áreas de incoherencia en mi vida. El solo vigilar cómo pensamos y sentimos y hablamos y actuamos es un perfecto escenario para encontrar los momentos incoherentes. Bueno, ha sido un placer poder compartir este tema, este tiempo. Espero que nos sigan escribiendo, que nos sigan consultando y que nos sigan acompañando en estas reflexiones de vida que de alguna manera le he llamado vidas sin límites. Cuando yo hablo de Vidas sin Límites, que es un programa que estaremos desarrollando en YouTube, Vidas sin Límites quiere decir
que mis posibilidades de construir futuro y vida son ilimitados. Y el decir vida sin límites no es sin límites morales y principios y valores. No sabe cuánto los aprecio y los quiero. Gracias a todos los que me saludan. En este momento me conmuevo un poco por el saludo de una de mis hijas. Un saludo especial a la gente de Argentina, de Rosario, qué especial. Eh, Estoy muy motivado en poder visitarles en diciembre. Gracias a todos aquellos que están acompañándome y saludándome. Gracias a Carlos Coronel por tu mensaje, otro de los tremendos líderes que tenemos en nuestro equipo. Bueno, quiero dejarles un abrazo grande y no olviden escribirnos. Estamos para ayudarles. Buenas noches. Que estén muy bien.